Me pagaron 50,000 pesos al mes por cuidar un asilo remoto en las montañas. Rompí la regla número 3 y ahora la cosa que vivía en el sótano me ha seguido hasta mi casa. El sonido de dientes humanos triturando hueso crudo no es lo peor de estar parado en este pasillo a oscuras, lo peor es que la voz que sale de esa habitación sellada, susurrando mi nombre entre cada bocado, es la de mi esposa muerta. Abre la puerta, mi amor, hace mucho frío aquí adentro, solloza ella, con esa misma fragilidad en la voz que tenía semanas antes de que el cáncer de ovarios la devorara por completo. Solo quiero abrazarte. Solo quiero ver a nuestra niña. Me aprieto las palmas de las manos contra los oídos tan fuerte que siento que me voy a reventar los tímpanos, pero no sirve de nada. La voz no viene del otro lado de la pesada puerta de roble de la habitación 4. Viene de dentro de mi propia cabeza, inyectada directamente en mi lóbulo frontal por lo que sea que esté agazapado en la oscuridad de ese cuarto. El contrato decía cuidador nocturno. El sueldo era de $50,000 al mes, libres de impuestos, depositados puntualmente el primer día de cada semana. Cuando tienes una hija de 7 años conectada a una máquina de diálisis, con la piel del color de la ceniza vieja y una cuenta de hospital que parece el presupuesto de un país pequeño, no haces preguntas. No te importa si el trabajo es limpiar baños radiactivos o venderle tu alma al diablo a plazos. Giras la pluma, firmas en la línea punteada y das las gracias. Ese fue mi primer y último error. La entrevista de trabajo fue ridículamente breve. Un abogado con un traje que costaba más que mi coche me citó en una cafetería deprimente a las afueras de la ciudad. No me pidió referencias. No me pidió antecedentes penales. Solo me miró a los ojos con una expresión de absoluta, gélida lástima, empujó una carpeta de cuero negro por la mesa y me dijo: El Retiro de los Pinos no es un hospicio convencional. Nuestros residentes están en etapas finales de condiciones muy específicas. Tu único trabajo es asegurarte de que nadie entre y, sobre todo, que nada salga. El turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana, estarás solo. Y debes seguir las reglas de este manual al pie de la letra. Si lo haces, tu hija recibirá el mejor tratamiento del mundo. Si no lo haces, bueno, el hospital desconectará las máquinas el martes por falta de pago. Yo tomé el manual. Era un cuaderno pequeño, encuadernado en cuero áspero, como de cerdo. Tenía solo 5 páginas escritas a mano con una caligrafía temblorosa, casi infantil. Regla número 1, a las 11 de la noche exactas, la temperatura del pasillo oeste caerá por debajo de 0 grados. No importa cuánto frío sientas, no enciendas la calefacción. Ponte el abrigo grueso que está en la recepción y espera. Si ves tu aliento formar siluetas en el aire, cierra los ojos y tararea una canción hasta que se disipen. No dejes que las siluetas te miren a los ojos. Regla número 2, el paciente de la habitación 7, don Arturo, te pedirá un vaso de agua alrededor de las 2 de la mañana. Cuando entres, él estará llorando. Te dirá que no es Arturo, que es un prisionero, y te rogará que llames a la policía. Ignóralo. Pon el vaso en la mesa de noche, date la vuelta y sal. Por lo que más quieras, no mires su sombra proyectada en la pared. La sombra de don Arturo no está atada a él y siempre está hambrienta. Regla número 3. Si alguna vez, durante tu ronda de las 3:33 de la mañana, encuentras una puerta con un número 4 tallado en la madera, da media vuelta. El asilo no tiene habitación 4. Nunca la ha tenido. Si escuchas la voz de un ser querido llamándote desde adentro, muerde tu lengua hasta que sangres. El dolor es lo único que te anclará a la realidad. No abras la puerta. Nunca abras la puerta. Regla número 4. Si los ruidos de rasguños en el techo del sótano se detienen de golpe, escóndete en el armario de suministros de limpieza. Traba la puerta. Cúbrete de cloro para enmascarar tu olor. Y reza a cualquier dios en el que todavía creas para que la cosa que acaba de liberarse no tenga hambre esa noche. Leí las reglas con una sonrisa cínica, pensando que era una broma pesada de un excéntrico millonario o algún tipo de experimento social para un reality show. Qué estúpido, qué increíble y patéticamente ingenuo fui. Mi primera noche en el Retiro de los Pinos comenzó como cualquier turno aburrido de guardia de seguridad. El lugar era una mansión victoriana inmensa, construida a principios de 1900, enclavada en medio de un bosque de pinos negros a 2 horas de la civilización. La madera crujía con el viento, el olor a desinfectante industrial se mezclaba con un tufo dulzón y nauseabundo a flores podridas, y el silencio era tan pesado que me zumbaban los oídos. Las primeras 3 semanas fueron perturbadoras, pero tolerables. Cobré mis primeros cheques. Pagué la deuda del hospital. Vi cómo el color volvía lentamente a las mejillas de mi pequeña Sofía. Cada mañana, cuando regresaba a casa exhausto y apestando a miedo y lavanda barata, me sentaba al borde de su cama, le besaba la frente y me decía a mí mismo que valía la pena. Que el terror valía la pena. Porque el terror era real. Oh, Dios, era tan real. La primera vez que experimenté la regla 1 fue en mi tercera noche. A las 10:58 de la noche, el aire en el pasillo oeste se volvió tan pesado que costaba respirar. A las 11 de la noche, las luces parpadearon y un frío antártico barrió el corredor.
Sentí como la humedad de mis ojos amenazaba con cristalizarse. Me puse el abrigo pesado y temblé, acurrucado detrás del mostrador de roble de la recepción. Exhalé, y vi como mi aliento blanco no se disipaba en el aire. En cambio, el vapor comenzó a arremolinarse, condensándose lentamente hasta formar la silueta perfecta de una mujer ahorcada, meciéndose invisiblemente en el centro del pasillo. Cerré los ojos de golpe. El corazón me martillaba contra las costillas como un pájaro enloquecido. Comencé a tararear la canción de cuna que le cantaba a Sofía. Duerme, pequeña, duerme ya. Mis propios dientes castañeteaban tan fuerte que me mordí el labio. Sentí el sabor a cobre en mi boca. Sentí una ráfaga de aire helado justo en mi oreja y escuché un susurro sibilante, húmedo, como de alguien con los pulmones llenos de líquido. Abre los ojos, déjame verte. No lo hice. Tarareé hasta que la garganta me ardió. Cuando el reloj marcó las 11:15, el frío desapareció de golpe, como si alguien hubiera abierto la puerta de un horno. El pasillo estaba vacío. Me dije que era sugestión. Estrés. Falta de sueño. La mente humana hace cosas terribles cuando está sometida a la desesperación y a deudas millonarias. Me tragué el miedo junto con un termo de café negro y seguí trabajando. Luego vino don Arturo. El hombre de la habitación 7 era un anciano esquelético, con la piel transparente como papel pergamino y ojos lechosos y ciegos. La primera vez que me pidió agua, a las 2 de la mañana exactas, entré a su cuarto. Olía a amoníaco y a tierra mojada. Él estaba sentado en la cama, sollozando con una desesperación que me partió el alma. Por favor, me rogó, agarrando mi muñeca con dedos que se sentían como garras de hielo. Por favor, sáqueme de aquí. Él me está comiendo por dentro. Llevo 80 años atrapado en este cuerpo. Llama a la policía, te lo suplico. Mi instinto humano fue ayudarlo. Fui a decirle que todo estaría bien, que yo lo ayudaría. Pero entonces, con el rabillo del ojo, vi la pared. Solo había una pequeña lámpara de noche encendida. La luz proyectaba la sombra de Arturo contra el papel tapiz amarillento. Pero la sombra no correspondía a un anciano encorvado llorando. La sombra era gigantesca. Ancha, monstruosa, con extremidades que parecían tener demasiadas articulaciones. Y mientras Arturo lloraba y me suplicaba con la cabeza gacha, la sombra en la pared estaba erguida. Me estaba mirando. Y juro por la vida de mi hija, vi cómo la oscuridad de esa sombra abría una boca desproporcionada en una sonrisa afilada. Tiré el vaso de agua en la mesa, me arranqué de su agarre y salí corriendo de la habitación, cerrando la puerta con llave. Pasé el resto de la noche vomitando bilis en el baño de empleados. Al día siguiente, quise renunciar. Fui a la oficina del abogado. Le tiré el manual en el escritorio. No puedo hacer esto, le grité. Hay cosas ahí dentro, cosas que no son humanas. Él ni siquiera parpadeó. Abrió una laptop, giró la pantalla hacia mí y reprodujo un video. Era Sofía, en el hospital. Estaba sentada en su cama, riendo, comiendo gelatina. Se veía más sana de lo que la había visto en 2 años. Ayer transferimos los primeros $100,000 a la clínica de oncología experimental en Suiza, dijo el abogado con voz monótona. Tu hija es un milagro médico, Elías. El tumor se está reduciendo a un ritmo que los doctores no pueden explicar. Solo necesitas aguantar 6 meses. 6 meses de cuidar a nuestros residentes. Y tu hija vivirá una vida larga y feliz. Si renuncias hoy, los fondos se retiran. Y el cáncer, te lo aseguro, volverá el doble de agresivo. Me quedé paralizado. La imagen de mi niña sonriendo me rompió todas las defensas. Él sabía exactamente qué botones presionar. Sabía que yo bajaría al mismísimo infierno y me pelearía a cuchillazos con los demonios si eso significaba salvar a Sofía. Asentí lentamente. Tomé el manual de vuelta. 6 meses, susurré. Eso fue hace 4 semanas. Pensé que tenía la situación controlada. Me había vuelto insensible al terror. Caminaba por los pasillos ignorando las voces que susurraban desde las rejillas de ventilación. Ignoraba el hecho de que a veces los espejos de los baños no reflejaban mis movimientos. Me convertí en una máquina de seguir reglas. Hasta esta noche. La noche en que la estructura misma de la realidad en esta maldita casa colapsó por completo. Todo comenzó a las 3 de la mañana. La tormenta eléctrica que azotaba las montañas había cortado la energía principal. El generador de emergencia pataleó y murió a los 5 minutos. Me quedé sumido en una oscuridad absoluta, iluminado solo por el haz tembloroso de mi linterna militar. El silencio en el edificio era opresivo, más pesado de lo normal. Faltaba un sonido. El rasguño. Desde mi primera noche, siempre había un constante, rítmico rasguño proveniente de debajo de las tablas del suelo, como si un perro gigante estuviera cavando para salir del sótano. Me había acostumbrado a él como al tic-tac de un reloj. Pero ahora, había cesado por completo. Regla número 4. Si los ruidos de rasguños en el techo del sótano se detienen de golpe, escóndete.
El pánico me golpeó en el pecho como un bate de béisbol. La adrenalina me inundó las venas. Empecé a correr por el pasillo principal hacia el armario de limpieza. Mis botas resonaban en la madera vieja, sonando demasiado fuertes en el silencio absoluto. De repente, escuché un sonido a mis espaldas. Un sonido húmedo. Clac, clac, shhh. Como pasos de carne descalza pisando charcos de sangre. Y venía subiendo por las escaleras del sótano. Llegué al armario, abrí la puerta de un tirón, me arrojé adentro y pasé el pestillo justo en el momento en que algo pesado y viscoso chocó contra la madera del otro lado. El impacto hizo temblar toda la pared. Me tapé la boca con ambas manos para no gritar. El corazón me latía tan fuerte que juraba que la cosa del otro lado podía escucharlo. Busqué a tientas en la oscuridad hasta encontrar la botella gigante de cloro industrial. La destapé con manos temblorosas y me rocié la ropa, las botas, los brazos. El olor químico me quemó las fosas nasales, haciéndome llorar, pero reprimí la tos. Del otro lado de la puerta, los pasos se detuvieron. Escuché un olfateo profundo, bestial. Un sonido de succión monstruoso, como si el vacío mismo estuviera intentando respirar a través de las rendijas de la madera. Y entonces, una voz habló. No era un rugido gutural ni un gruñido demoníaco. Era una voz suave, educada y extrañamente familiar. Era la voz de mi difunto padre. Elías, muchacho, abre la puerta. Me estoy asfixiando aquí afuera. Por favor, hijo. Ha estado tan oscuro por tanto tiempo. Cerré los ojos con fuerza. Lágrimas ardientes rodaban por mis mejillas mezclándose con el cloro. Sabía que no era él. Mi padre murió en un accidente de auto hace 15 años. Su cráneo fue aplastado por el bloque del motor. Pero la inflexión, el tono, el ligero acento sureño, era perfecto. Era una imitación sádicamente perfecta diseñada para destrozarme psicológicamente. Me quedé acurrucado en el rincón más oscuro del armario, temblando incontrolablemente. La voz de mi padre continuó suplicando, luego exigiendo, y finalmente, empezó a maldecirme con palabras que mi viejo jamás habría usado, describiendo con un detalle repulsivo, grotesco y sangriento lo que le haría a Sofía si yo no abría. Estuve encerrado ahí durante lo que parecieron siglos. El reloj de mi teléfono marcaba las 3:30 de la mañana cuando los pasos finalmente se alejaron lentamente por el pasillo, arrastrándose hacia el ala este. Exhalé un suspiro tembloroso. Pensé que había sobrevivido. Pensé que lo peor había pasado. Pero me había olvidado de la hora. Eran las 3:30 de la mañana. En 3 minutos, tenía que hacer mi ronda obligatoria para asegurarme de que todos los residentes estuvieran en sus camas. Si fallaba una ronda, el abogado lo sabría. Las cámaras tenían baterías independientes. Si me quedaba escondido, me despedirían. Sofía moriría. Con las piernas temblando como gelatina, abrí la puerta del armario. El pasillo estaba vacío, sumido en sombras profundas. El olor a ozono, azufre y carne podrida era insoportable, venciendo incluso al cloro que me empapaba. Encendí mi linterna y comencé a caminar por el pasillo este. Habitación 1, cerrada. Habitación 2, murmullos incomprensibles adentro, pero cerrada. Habitación 3, en silencio. Llegué al final del pasillo, donde normalmente el corredor terminaba en una pared en blanco de yeso viejo y papel tapiz descascarado. Pero esta noche no había una pared en blanco. Mi haz de luz tembló y enfocó una puerta de roble macizo, antigua, incrustada en el muro. Estaba cubierta de polvo, como si no se hubiera tocado en décadas. Y clavado en el centro, había un número de bronce oxidado, deslustrado por el tiempo. Un número 4. Regla número 3, el asilo no tiene habitación 4. Da media vuelta. Muerde tu lengua hasta que sangres. El pánico frío se apoderó de mis entrañas. Di un paso atrás, dispuesto a salir corriendo hacia la recepción. Pero entonces, escuché el sonido. Un sollozo bajo, ahogado. Elías, susurró la voz. Me congelé. La linterna casi se me cae de las manos. Esa no era la imitación burda de mi padre. Era Elena. Mi esposa. Elías, me duele mucho, por favor, las máquinas me queman la piel. Solo quiero que me sostengas la mano. Caí de rodillas. El dolor de su pérdida, la agonía que había enterrado profundamente bajo capas de deudas y estrés laboral, estalló en mi pecho como una granada de fragmentación. Podía escuchar el pitido rítmico de un monitor cardíaco desde detrás de la puerta. Podía oler su perfume. Un toque sutil de vainilla y jazmín que cortaba a través del olor a putrefacción del pasillo. Elena. Grité, perdiendo todo vestigio de racionalidad. Gateé hacia la puerta, presionando mis manos contra la madera fría. Abre la puerta, mi amor, hace mucho frío aquí adentro, sollozó de nuevo, y escuché el sonido de algo húmedo siendo arrastrado, seguido del espeluznante sonido de dientes crujiendo hueso. Me estoy comiendo a mí misma de hambre, Elías. Ayúdame.
Mi mente lógica me gritaba, desgarrándose la garganta advirtiéndome que me alejara. Es una trampa. Es la cosa que salió del sótano. Es una aberración cósmica alimentándose de tu dolor. Pero mi corazón roto tomó el control. Me mordí la lengua, recordando la regla. La sangre caliente inundó mi boca. El dolor fue agudo, cegador. Pero no me ancló a la realidad. Me empujó más profundo en la locura. Si había un 1% de probabilidad de que el alma de mi esposa estuviera atrapada en este lugar de pesadilla, torturada por estas entidades, tenía que sacarla. Puse mi mano temblorosa en el pomo del latón frío. Lo giré. El mecanismo se dio con un clic ensordecedor en el silencio del pasillo. Empujé la puerta y apunté mi linterna hacia adentro. No había ninguna habitación de hospital. No había paredes. No había techo. Detrás de esa puerta en el segundo piso de una mansión victoriana se abría una vasta e interminable caverna subterránea, bañada en una luz roja y enfermiza. El suelo parecía estar hecho de carne palpitante y formaciones rocosas que parecían costillas fosilizadas de tamaño titánico. El olor que emanó de ese abismo casi me hizo desmayar, era el olor concentrado de 1.000.000 de tumbas abiertas. Y en el centro de ese espacio imposible, flotando a 1 metro del suelo, estaba Elena. Vestía su bata blanca de hospital. Su cabello negro caía en cascada sobre sus hombros frágiles. Tenía la espalda hacia mí. Elena, susurré, ahogándome en mi propia sangre y lágrimas. Di un paso sobre el umbral. Dejando atrás la mansión, entrando en ese dominio del infierno. La figura se giró lentamente. Mi cerebro simplemente se apagó. Hubo un cortocircuito psicológico. Lo que vi no era mi esposa. Tenía el rostro de Elena, sí. Sus ojos marrones, su pequeña nariz, sus labios pálidos. Pero la cabeza no estaba unida a un cuerpo humano. El rostro de mi esposa sobresalía del vientre palpitante, bulboso y translúcido de una entidad arácnida, del tamaño de un camión, cubierta de quitina negra reluciente y docenas de extremidades pálidas, largas y desnudas que terminaban en dedos humanos afilados. El rostro de Elena sonrió. Sus mandíbulas se abrieron mucho más allá de las proporciones anatómicas, revelando hileras de colmillos negros y agujas. Llegaste justo a tiempo para la cena, mi amor, habló, pero la voz ahora era una cacofonía infernal, la voz de Elena superpuesta con 1.000.000 de voces susurrantes, metálicas, antiguas y voraces. La criatura se abalanzó hacia mí a una velocidad cegadora. El instinto primario de supervivencia finalmente pateó a la parálisis inducida por el terror. Me arrojé hacia atrás, cayendo de espaldas en la alfombra del pasillo de la mansión, y pateé la puerta de roble con todas las fuerzas que me quedaban. La puerta se cerró de un portazo 1 milisegundo antes de que la monstruosidad la cruzara. El impacto de la cosa contra la madera al otro lado sacudió los cimientos del edificio entero. El yeso del techo llovió sobre mí. Me quedé en el suelo, jadeando, llorando, vomitando bilis y sangre sobre mi propio pecho. Escuchaba a la entidad rasguñar frenéticamente la puerta, aullando con la voz distorsionada de mi esposa, insultándome, rogándome, llorando. Me arrastré hacia atrás, incapaz de ponerme de pie. Me arrastré por el pasillo hasta llegar a la recepción. Me acurruqué bajo el mostrador, abrazando mis rodillas, y recé. Por primera vez en años, recé a un Dios en el que había dejado de creer cuando diagnosticaron a mi hija. Me quedé ahí, en estado catatónico, hasta que los primeros rayos del sol se filtraron por las ventanas manchadas y el reloj marcó las 6 de la mañana. Los golpes en la puerta 4 se detuvieron. El edificio volvió a su silencio opresivo normal. A las 6:15 de la mañana, escuché el sonido de neumáticos triturando la grava de la entrada. La pesada puerta principal se abrió, revelando al abogado de traje impecable, acompañado por 2 hombres enormes y mudos vestidos con uniformes paramilitares negros. El abogado me vio acurrucado bajo el mostrador, temblando, cubierto de vómito, cloro y mi propia sangre. No parecía sorprendido. Caminó hacia mí, evaluando mi estado con una frialdad clínica. Sobreviviste, dijo en tono casual, revisando su reloj de oro. Impresionante. El cuidador anterior solo duró 2 semanas antes de que abriera la puerta 4 y, bueno. Nunca encontramos todo de él. Levanté la vista hacia él. El odio caliente empezó a reemplazar al terror frío. Tú lo sabías, grazné, con la garganta en carne viva. Sabías lo que había ahí abajo. Sabías que usaría a mi esposa. El abogado sonrió a medias. Sacó una tableta de su maletín. Por supuesto que lo sabemos, Elías. El Retiro de los Pinos no es un hospital. Es una prisión. Las cosas que residen aquí, digamos que son muy, muy antiguas. Y se alimentan de emociones humanas extremas. Dolor, pérdida, terror absoluto. Nosotros les proporcionamos una dieta estable de cuidadores traumatizados a cambio de ciertos favores que nos mantienen en el poder. Tu desesperación por tu hija era como un platillo gourmet para ellos. Eres una excelente batería emocional.
Me puse de pie tambaleándome, agarrando la pesada linterna de metal como un garrote. Quería aplastarle ese rostro engreído. Quería matarlo ahí mismo. Uno de los matones dio un paso adelante, desenfundando un arma silenciada con un movimiento fluido. El abogado levantó una mano, deteniéndolo. Antes de que hagas algo estúpido, Elías, deberías mirar esto. Giró la pantalla de la tableta hacia mí. Era una videollamada en vivo desde el hospital. Era la habitación de Sofía. El médico tratante estaba de pie junto a la cama, hablando con alguien fuera de cámara. Es genuinamente milagroso, decía el médico a través del altavoz de la tablet. La resonancia magnética de esta mañana está completamente limpia. No hay rastro de células cancerosas en su cuerpo. Sus riñones han recuperado su función al 100%. Podremos darle el alta mañana. La cámara enfocó a Sofía. Estaba sentada en la cama, leyendo un cómic. Estaba radiante. Sana. Viva. Solté la linterna. Cayó al suelo de madera con un golpe sordo. Los tratos están hechos, Elías, dijo el abogado en un susurro gélido. La entidad se alimentó de tu terror anoche. A cambio, ha sanado a tu hija. Un intercambio justo, ¿no crees? Magia antigua por ciencia moderna. Pero debes entender algo, tu contrato era por 6 meses. Si te vas ahora, si hablas, si intentas cualquier cosa de héroe trágico, el pacto se rompe. Y la enfermedad que consumirá a tu hija la próxima vez no será humana, y ningún médico en la Tierra podrá diagnosticarla, mucho menos curarla. Me miró a los ojos y supe que no mentía. Estaba atrapado. Había vendido mi cordura, mi alma y mis noches para salvar a la única persona que amaba. Y lo volvería a hacer. Asentí en silencio. El abogado sonrió, satisfecho. Vete a casa, Elías. Dúchate. Abraza a tu hija. Te veremos esta noche a las 10 de la noche en punto. Ah, y una cosa más, a la entidad del sótano le gusta el sabor de tu miedo. Prepárate, porque esta noche, la habitación 4 no será la única que se abra. Salí de allí como un fantasma. Conduje las 2 horas de regreso a la ciudad en un trance absoluto, viendo cómo el mundo diurno, normal y soleado pasaba por mi ventana como una simulación sin sentido. La gente compraba café, los niños iban a la escuela, ignorantes de las abominaciones que se arrastraban justo debajo del velo de su realidad, en mansiones de la alta sociedad donde corporaciones sin rostro hacían tratos con dioses muertos. Llegué al hospital. Corrí por los pasillos estériles, ignorando los gritos de las enfermeras, hasta que irrumpí en la habitación de Sofía. Ella me vio y sus ojos se iluminaron. «Papi», gritó, saltando de la cama y corriendo a abrazarme. La atrapé en mis brazos, cayendo de rodillas. Lloré contra su pequeño hombro. Se sentía cálida, sólida, viva. No había olor a enfermedad, no había piel cenicienta. Estaba perfecta. Mi sacrificio había valido la pena. Podría soportar 5 meses y 3 semanas más en el infierno por este momento. Podría volverme loco 100 veces si ella seguía respirando. Nos dieron el alta esa misma tarde. Compré pizza, su favorita, y fuimos a casa. El apartamento se sentía pequeño, seguro. Lleno de luz y calor. La bañé, le conté un cuento, y la arropé en su cama. Me quedé mirándola dormir durante horas, sintiendo cómo la tensión de mis músculos finalmente empezaba a ceder. Tal vez encontraría la manera de sobrevivir. Me doparía, aprendería trucos mentales, meditaría. Sobreviviría. Fui a mi habitación a intentar dormir un par de horas antes de tener que volver a mi turno a las 10 de la noche. Me tiré en la cama, agotado hasta los huesos, y cerré los ojos. El silencio de mi casa era reconfortante, tan diferente al silencio antinatural del asilo. Y entonces, lo escuché. Venía de debajo del suelo de mi propia casa. Daba entablado justo debajo de mi cama. Un sonido sutil, casi imperceptible, pero rítmico. Scratch. 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 Como un perro gigante, cavando frenéticamente en la oscuridad para tratar de salir. Me senté de golpe en la cama, con el corazón congelado en el pecho, la sangre abandonando mi rostro. El sonido se detuvo abruptamente. El silencio absoluto se apoderó de mi casa. Y luego, desde la habitación de Sofía, al final del pasillo, escuché una voz. No era la voz dulce e infantil de mi hija. Era una voz sibilante, ronca, compuesta por docenas de tonos susurrantes, exactamente igual a la voz de la cosa que vi dentro de la habitación 4. Y estaba tarareando la canción de cuna de mi esposa. Duerme, pequeña, duerme ya. Me he encerrado en el baño. Tengo un cuchillo de cocina en la mano y mi teléfono. Son las 9:45 de la noche. Si no me presento a mi turno en 15 minutos, el abogado dijo que cancelarían el pacto.
Pero la cosa que está en la habitación de mi hija, la cosa que está usando el cuerpo curado de mi hija y que acaba de deslizar una nota por debajo de la puerta de este baño escrita con sangre que dice ya casi es la hora de cenar, papi, me está esperando en el pasillo. Pensé que mi sacrificio había mantenido al monstruo encerrado. Pero no lo entendí. El asilo no es una prisión para mantenerlos adentro. Es una estación de paso para traerlos a nuestro mundo. Y yo, ingenuo de mí, le acabo de traer al más fuerte de todos en el vehículo perfecto. Si esta historia te dejó pensando o te hizo mirar hacia el pasillo oscuro de tu propia casa, suscríbete para más relatos que te harán cuestionar todo. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Saldrías a enfrentar a lo que sea que haya tomado a tu hija, o huirías para salvarte? Déjamelo en los comentarios. Denle like y suscríbanse para no perderse más historias como esta.